Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa. Solamente soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento. Expongo temas bíblicos y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante respecto a la lengua hebrea, a la lengua del hebreo bíblico. Y para eso he invitado a una persona que quiero mucho, que estimo mucho, un hermano en el Mesías, en Yehoshua, en Jesús. Ya saben, en este canal se respeta su pronunciación. Su nombre es Duque Ola. Hola, bienvenido, Duque Ola, ¿cómo estás? Hola, hola, mi hermano Ricardo Esquivel, bendiciones a todos, bendiciones. Muchas gracias, mi hermano, por invitarme. Gracias. Sí, por supuesto. A eso también agregarle que una de las cosas que, que más puedo ser es evangelista, ¿no? Y es algo que realmente más allá de apasionarme, es la función que tengo dentro del cuerpo del Mesías, hermano. Muchas gracias, claro que sí, claro que sí. Bueno, bienvenido, hermano. Él, como lo ha dicho, él es creyente en el Mesías, por supuesto, y también él es gramático del texto hebreo, es decir, de la lengua del hebreo bíblico. Y, por supuesto, también él es gramático de la lengua española. Esa es la razón por la que lo he invitado para que toquemos un tema: ¿cuál es el origen de la lengua hebrea, de la lengua del hebreo bíblico? Así es que bueno, él va a regalarnos una exposición respecto a este tema y esperando sea de edificación para todos ustedes, porque yo estaba pensando, bueno, hay muchos movimientos, por ejemplo, de raíces hebreas, incluso judaicos, en donde, bueno, tienen enseñanzas, tienen estudios basados en el hebreo. Sin embargo, poco yo he escuchado personas que expongan de manera seria de dónde viene la lengua hebrea. ¿Qué es exactamente el hebreo bíblico? Vamos a mostrar algunas evidencias de dónde deriva lo que hoy conocemos como el hebreo bíblico. Así es que bueno, antes de que nuestro hermano Duque Ola, que por cierto, él tiene un canal que recomiendo 100%, se llama Torah y Evangelio en YouTube. Les pido por favor que vayan, se suscriban, vean sus videos, excelentes enseñanzas. Así es que bueno, les recomiendo que vayan a su canal. Y antes de la exposición que él nos va a regalar, yo le quiero hacer una pregunta para abrir el tema. Y la pregunta es, hermano Duque, ¿qué es el hebreo? La palabra hebreo, ¿qué significa hebreo? Y bueno, con esto abrimos la exposición. Muy bien, hermano. Yo, para responder esto, les voy a presentar algo en pantalla, algo que quiero que vean ustedes, muy importante, porque aquí ustedes van a poder entender que la palabra hebreo, el sustantivo hebreo, morfológicamente hablando, y enseguida vamos a explicar por qué morfológicamente hablando, esta palabra hebreo o sustantivo hebreo no pertenece, no pertenece a a la categoría nominal de lenguas o idiomas, ni en la Biblia hebrea ni en fenicio. Y recuerdo pues que en mi caso también estudié el tema fenicio, lo que es la gramática fenicia o cananea, protocananea, púnica, y en ninguna de estas lenguas jamás el caso, por ejemplo, de la palabra hebreo jamás va a tener el significado de un idioma o una lengua. Aquí tienen en pantalla la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, una gramática científica donde nos expone un poquito, algo de detalles sobre la palabra hebreo. Por ejemplo, acá se menciona que la lengua hebrea forma algunos adjetivos con sufijo, aquí aparece aformante, que es sufijo. Este sufijo o morfema hirek yod, que es en particular los adjetivos ordinales, pero también de gentilicios. Y atención a esto, gentilicios. Ibrí, la palabra ibrí
que traduce en hebreo, pertenece a la categoría de gentilicios para denotar una raza, una etnia, gente de algún pueblo, gente de alguna nación. Y eso ocurre con la palabra ibrí, con la palabra ibrí. Lo mismo con, se fijan aquí ustedes, y lo voy a hacer un poco más amplio la pantalla, para que se fijen en esto. Nótese, por favor, las terminaciones, o por lo menos la pronunciación final, para los hermanos que quizás no están al tanto 100% del tema del texto hebreo de la Biblia. Así como ustedes ven al final, ibrí, esta forma i, este morfema i, asimismo ocurre con kenaní, cananeo. Lo mismo ocurre con sidoní, sidonio, de la gente de Sidón. Lo mismo ocurre con la palabra que ven aquí, moabí. Se fijan también, culmina en el morfema Hirek Yod, en ese morfema que se pronuncia I, moabí, moabita, de la gente de Moab. Acá tenemos Yisraelí, o aquí en realidad aparece Yisraelí, y que tiene que ver con israelita. Todos terminan en ese morfema I, Hirek Yod, I, que es un morfema que hace que estas palabras, para entendernos mejor, hace que estas palabras, estos sustantivos, pertenezcan a la categoría de gentilicios. Es decir, son palabras que dan a entender a qué pueblo pertenecen, a qué nación pertenecen, pero nunca van a expresar un idioma, nunca van a expresar una lengua. Para poder expresar una lengua, para poder dar a entender que hay una lengua, un idioma como tal, tenemos, por ejemplo, yo les presento enseguida aquí en este interlineal, y ojo que ya sabemos que nosotros no apoyamos las traducciones basadas en interlineales jamás. Esto es simplemente para que, por favor, se pueda apreciar mejor lo que estamos presentando, nada más, para que el alumno, el estudiante, los hermanos, las congregaciones puedan observar mejor y no se hagan tantos líos con tantas grafías hebreas. Para poder presentar, para poder representar, en este caso, expresar un idioma, una lengua dentro de la Biblia hebrea y también en la lengua fenicia, se utiliza una cadena constructa o caso genitivo. Se utiliza esta forma que ven acá. Por ejemplo, aquí ven que abajo han traducido lengua de Canaán o la lengua de Canaán, y ven que dice Sefat Kenaán, la lengua de Canaán. Y esta es la manera, la forma en cómo la Biblia hebrea y otras lenguas semitas utilizan para expresar un idioma o una lengua que algún pueblo habla. Pero no van a utilizar en la Biblia hebrea y en otras lenguas como la fenicia, no se va a utilizar esta forma nominal que termina en Hirek Yod, I, como Ibrí, Kenaní, Israelí. Y eso es, hermano, lo que tenemos que tener presente, que morfológicamente hablando en la Biblia hebrea, Ibrí, lo que traduce en hebreo, Ibrí, no expresa un idioma, no expresa una lengua, sino que en realidad expresa un gentilicio, gente que pertenece a una etnia, a una raza hebrea. Eso es, hermano, lo que puedo presentar por ahora respecto a la palabra hebreo. Bien, entonces se podría decir hebraíta también. Claro que sí, hebraíta. Así es, claro que sí. Lo que nosotros podemos entender es que esto refiere, por ejemplo, a un pueblo o no a una lengua. Exactamente. No se refiere a una lengua, a un idioma, sino a un pueblo, a una gente. ¿De dónde viene entonces la palabra hebreo? Muy bien, en Génesis capítulo 10, si no estoy equivocándome y ustedes lograrán revisarlo también en sus casas, usted también, hermano, no sé si lo tenga a la mano, aparece en Génesis capítulo 10 los hijos de Shem y menciona que Eber es el padre
de todos los hijos de Shem, Eber. Y de Eber es de donde nace o de donde parte este gentilicio ibrí, hebreo, porque viene de este linaje de Eber. Y bueno, cabe resaltar también que el caso de la palabra ibrí o Eber, yo he escuchado mucho que se dice que es que Eber o hebreo es el que cruzó, el que pasó, pero realmente lo que significa ibrí, hebreo o hebraíta, ibrí, tiene que ver que es como que del más allá, es alguien que es del más allá. Muy raro suena eso, pero en el mundo antiguo era un concepto muy entendido para la gente. Y es de donde nace la palabra o el gentilicio ibrí, hebreo, hermano Ricardo. Si mal lo recuerdo, más allá del mar, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? No, no, de hecho tiene mucho que ver. De hecho, la palabra ever ha sido utilizado, sí, para referirse a más allá del Jordán, más allá del mar, como que al otro lado, de otro lado, que no son de aquí, sino que son de otro lado, de otro lugar. Es muy raro, ¿no? Y es una cuestión interesante porque de hecho en la historia, en el relato del Génesis de la Biblia hebrea, se viene hablando que los hijos de Shem eran, eran Bene Kedem, eran los hijos del Kedem y eran los hijos que eran antes de todas las cosas. Y el Kedem era ese lugar donde estuvo algún momento el Gan Eden, el jardín del Edén. Porque bueno, en el concepto antiguo para los semitas y además en el primer siglo y también incluso en el Nuevo Testamento, el famoso jardín del Edén, el paraíso, el paradison en griego, estaba en el tercer cielo incluso, estaba en el cielo. Daba a entender el autor en el Génesis que esta gente venía de ese jardín, de ese Kedem, donde fue colocado el jardín. Una cosa interesante que no es parte del tema de hoy, pero va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí la cosa. Y que en su canal él tiene ese tema explicado. Repito, en Torah y Evangelio, ese tema también para el que le interese está explicado ahí. Así es que bueno, ahora te dejo que sigas adelante con la exposición de dónde viene la lengua del hebreo bíblico. Gracias, adelante hermano. Muy bien, muy bien. La lengua hebrea en sí, o vamos a llamar lo que nosotros conocemos como hebreo, prácticamente, no solamente por historia, arqueología, sino también porque la Biblia hebrea lo menciona, es una derivación o es una adaptación de la lengua de Canaán. Es una lengua cananea como tal. Vamos a dejar que algunos lingüistas nos colaboren con esa información también y vemos aquí en pantalla que esta información nos dice que el hebreo es un desarrollo de la lengua hablada en Canaán antes de la llegada de los israelitas. La antigua lengua de Canaán es conocida, entre otras cosas, por las glosas de las cartas babilónicas encontradas en Tel El Amarna, en el Alto Egipto. Tenemos aquí un dato, casualmente de la gramática de Paul John y Takamitsu Muraoka. Vemos aquí también enseguida que dice hebreo, y colóquese entre comillas, nótese que está entre comillas, hebreo, como nombre de la lengua es de origen relativamente tardío. Incluso en el Nuevo Testamento y en Josefo, en Flavio Josefo, no hay una clara distinción entre el hebreo y el arameo. En la Biblia hebrea, la misma lengua es llamada por una parte Yehudit, por los hombres del rey Ezequías al dirigirse a la embajada del invasor asirio, en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 26. Y luego dice que por otra parte, la lengua de Canaán, también se la llama la lengua de Canaán, Sefat Kenaán, en Isaías 19, verso 18. Esto es lo que los lingüistas, y son gramáticas que utilizan muchos alumnos, tanto judíos como cristianos, judíos y cristianos y de otras denominaciones, utilizan bastante para el estudio de la Biblia hebrea. No es un secreto de que la lengua, entre comillas, hebrea, como la conocemos, es una derivación o es una adaptación o es un desarrollo de la lengua de Canaán. Es decir, estamos claros de que los antiguos hebreos no hablaban hebreo. Además, ustedes no van a encontrar en el Antiguo Testamento, ustedes jamás van a encontrar en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel hablaba hebreo o que los patriarcas hablaban hebreo.
Eso no lo van a encontrar jamás en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hebreo, por supuesto. Y yo pienso que en ninguna traducción tampoco. Tenemos también a un profesor muy conocido en Latinoamérica como es Moisés Chávez. Dice en sus notas que es un hecho reconocido el que antes del exilio a Babilonia los documentos bíblicos fueron escritos en los caracteres del tipo cananeo o arcaico. Fue a partir de los días de Esdras y Nehemías cuando dichos documentos fueron copiados en los caracteres del tipo arameo o cuadrado, cuya forma se ha conservado hasta el presente. O sea, tenemos tanto lingüistas, profesores de la lengua como tal, de la lengua hebrea como tal, que reconocen esto, porque los hallazgos, las pruebas, además, repito, el contexto bíblico en el Antiguo Testamento nunca nos menciona que el pueblo de Israel hablaba hebreo, nunca nos menciona que los patriarcas hablaban hebreo, nunca se menciona que Adán o Nimrod o quien sea hablaban hebreo. Lo que sí tenemos, y de hecho lo voy a citar algo que ya mencioné hace un momento, lo que sí tenemos es en Isaías 19, verso 18, y en el verso 17, hay que contextualizarlo, donde en el verso 17 viene hablando de las ciudades egipcias que serían conquistadas, sometidas, dominadas por Yehudá, por Judá, por el reino de Judá, por ese reino de Judá. Y acá dice, Vayom Jahu Yihyu Hamesh Arim Be'eretz Mizrayim. Luego acá aparece Medaberot Sefat Kenaan. Dice que en aquel día serán 5 ciudades en la tierra de Egipto las que van a hablar la lengua de Canaán. Y estas son ciudades egipcias conquistadas por Judá. Nótese en el verso 17, colocamos otra vez el interlineal, no porque nosotros nos basemos en los interlineales, aunque la traducción acá es muy sencilla, no hay que hacernos mucho lío. Ustedes van a ver en cualquier traducción, incluso en cualquier traducción, van a ver en Isaías 19, verso 17, van a ver ustedes que la tierra de Judá, la gente de Judá, iba a someter a Egipto. Para hacernos más sencilla la cosa, aquí está hablando de las ciudades egipcias que serían sometidas por Judá. Y en el verso 18 vemos que estas 5 ciudades en la tierra de Egipto sometidas por Judá van a hablar la lengua de Canaán. La lengua de Canaán. Entonces, eso tenerlo presente y atención a esto porque aquí la traducción aparece habladoras de la lengua de Canaán. No sé si en alguna traducción acá arriba aparezca, acá aparece, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. La traducción correcta acá, en Medaberot Sefat Kenaan, se trata esto que ven aquí ustedes aquí, Medaberot, es un participio activo de la conjugación piel, que es una cuestión ya gramatical, que dentro de la esfera del futuro, dentro de verbos que están en imperfecto o yictol, entiéndase, entre comillas, en futuro, esto se debe traducir, este participio activo se debe traducir como una acción que se va a realizar, Por eso lo he traducido. En aquel día serán 5 ciudades en la tierra de Egipto las que van a hablar la lengua de Canaán. No está hablando que van a hablar estas ciudades sometidas por Judá, no está diciendo que van a hablar la lengua hebrea, ni la lengua judía, sino la lengua de Canaán. Eso es, hermano, lo que por ahora puedo presentar conforme a lo que varios lingüistas, gramáticos, profesores y además lo que la Biblia hebrea menciona. Aparte, bíblicamente tiene sentido, corrígeme si me equivoco, tenían que tener contacto con otros pueblos, hacer negocios, es decir, era una lengua, digamos, conocida en ese tiempo, ¿cierto? Esa lengua de Canaán, todas esas lenguas eran como lenguas hermanas o dialectos hermanos, ¿cierto? Así es, así es. Todos, todos los semitas asentados en la tierra de Canaán adoptaron la lengua de Canaán, adoptaron la escritura cananea. Tanto los edomitas o idumeos
También los moabitas lo sabemos por la muy, pero muy famosa estela del rey Mesha o Mesha, que pues era un rey moabita, donde está la famosa estela de Mesha, y allí aparece las inscripciones. Ustedes podrán buscarlas incluso en internet, muy fácil, no es algo que esté oculto, está ahí a la vista, ¿no? Moabitas utilizando la escritura cananea. Asimismo, los hebreos no se quedaban atrás, los judíos, es decir, el reino del sur, el reino del norte de Israel, hablaban la lengua de Canaán y adoptaron esa escritura cananea. Eso no cabe duda. No sé si se me escapa algún otro pueblo semita, yo estoy seguro que sí, pero todos ellos asentados en la tierra de Canaán adoptaron la lengua de Canaán, adoptaron la escritura cananea, por supuesto, con sus diferentes y diversos dialectos, de eso no cabe duda, como en todo, es como en español, acá en Sudamérica, diversos dialectos que a veces no nos entendemos 100%. Pero un dato muy importante, pero muy importante, es el trabajo del templo de Salomón, donde vemos que Salomón, que fue el rey en todo el reino de Israel, con todas las tribus desplegadas bajo el poder de Salomón, ellos, incluso Salomón hizo negocios con el famoso Hiram, el rey Hiram, de Tiro, la famosa ciudad de Tiro, la cual vamos a hablar enseguida porque es una ciudad muy poderosa, muy rica, muy popular, enigmática. Es de donde nace el nombre de Europa incluso, por una princesa, hija de un rey egipcio, una princesa fenicia, hija de un rey egipcio que se asentó en Tiro, que conquistó Tiro, reinó en Tiro y que fue secuestrada por el dios Zeus, los griegos. Es más, los griegos, y Estrabón lo menciona, y los historiadores antiguos lo mencionan sin ningún problema, los griegos adoptaron también la lengua cananea, perdón, la escritura cananea. Ellos se comunicaban a través de escritura cananea. Ya después las grafías fueron cambiando con el pasar de los siglos, pero en un principio eso era así. Por eso no nos debe llamar la atención, o más bien nos debe llamar la atención y no nos debe parecer extraño, raro, ver a los filisteos, micénicos filisteos, allí asentados en todo lo que es la tierra de Canaán, los famosos filisteos, con un dios cananeo como el Dagón, y comunicándose con normalidad con los hebreos. Y repito, Salomón construyendo el templo con la ayuda del rey Hiram de Tiro, cananeo, con gente cananea, y se comunicaban sin problema alguno. No Y pasó. ese punto, perdón que te interrumpa, pero ese punto es muy interesante a tomar en cuenta. Cómo se comunicaban, por ejemplo, los filisteos con los hebreos. Son cosas que a lo mejor no habíamos analizado. Exacto, exacto. Es que estamos, a ver, según las pruebas que vamos a dar enseguida, muy rápidas, que sea lo más sencillo posible para todos los hermanos y la gente que está viendo esto, es que parece ser parece ser que esta gente se entendía muchísimo y estaban emparentados en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su escritura, por las pruebas que vamos a ver enseguida. Bueno, no enseguida, en unos minutos, pero vamos a ver que eso ocurría. Y están las pruebas no solamente en la Biblia hebrea, sino también en arqueología, en historia. Aquí viene entonces la pregunta, ¿de dónde deriva entonces esa lengua cananea? Y ojo, hermanos, para los que están escuchando, no hay que escandalizarnos porque he visto algunas personas que, pero oye, ¿cómo va a ser si los cananeos son paganos? No, a ver, de hecho, Canaán después se le llama Jerusalén. O sea, imagínense, mismo Canaán es Jerusalén. Entonces, no hay que escandalizarnos. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿de dónde deriva esta lengua? ¿Cuál sería su raíz? Así es, así es. Jerusalén era una ciudad cananea como tal. De hecho, Ezequiel 16, verso 1, verso 2, verso 3 en adelante, es donde se menciona todo eso, ¿no? De que Jerusalén era de origen hitita y cananea, imagínense, ¿no? Entonces, los hititas para los hebreos, para la Biblia hebrea, eran también parte de la gente de Canaán. Antes de presentar todo eso, yo les voy a colocar un dato muy importante acá. Quiero que vean
esto es una página de una obra del director, perdón, del presidente emérito de Atlantología para National Geographic, y también pues es uh, miembro vitalicio de la Sociedad Científica de Epigrafistas a nivel internacional, que es Díaz Montejano, que nos coloca aquí en pantalla. Bueno, miren aquí en pantalla, por favor. Él coloca, aunque no se ve muy amplio, pero es la evolución del fenicio al hebreo a través del moabita. Es lo que propone en esta obra este director de Atlantología para National Geographic. Y aquí ustedes van a ver pues una evolución del fenicio al hebreo a través del moabita. Y bueno, ustedes van a ver que las grafías son, incluso se ve aquí la escritura de Samaria, de los samaritanos. Ahí está la escritura moabita, se fijan aquí al lado está la escritura moabita, samaritana. La escritura de Shiloh, de Siloé. Acá aparece la de Gezer, que era el calendario de Gezer. Bueno, y el resto que ya viene a ser escritura netamente cananea. Es que es idéntica, ¿o no, hermano? Así es, hermano. De hecho, sí, parece una calca. De hecho, sí son muy parecidas. Y me llama la atención que también he visto letras griegas y también son muy parecidas, muchas letras, incluso en español o en el alfabeto que tenemos hoy en día. Es decir, hay muchas letras que son muy similares. Así es, hermano, y esto les coloco para que sepan que son los registros históricos, arqueológicos, y que, repito, Díaz Montejano, presidente de Atlantología para National Geographic, menciona, propone, postula, y la pregunta era, ¿de dónde proviene la lengua cananea? Porque eso es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ok, si los hebreos y los semitas en general en la tierra de Canaán adoptaron la lengua cananea, además de eso, adoptan la escritura cananea, y ok, ¿y los cananeos de dónde sacan eso los cananeos? Bueno, hay una hipótesis, bueno, algunas hipótesis que las voy a compartir enseguida. Aquí, esta es una de las hipótesis sobre el origen de la escritura de los antiguos cananeos, antecesora de la fenicia. El autor propone una hipótesis. Bueno, no el autor, de hecho son varios autores y él plasma en su obra una de las hipótesis, y vamos a ver otras hipótesis más. Y es la famosa hipótesis autóctona, que algunos autores creen que el signario protocananeo es una invención autóctona de los mismos protocananeos, quienes lo crearían en base a los conocidos principios de homofonía, que es igual sonido, y acrofonía, que es sonido de un extremo. Para no hacernos líos, lo que los autores han propuesto respecto al origen del cananeo, antecesora de la fenicia, es que posiblemente los primeros cananeos utilizaron signos que para representar, para escribir el nombre, ya sea de una casa, del sol, por ejemplo. Pero cuando querían, por ejemplo, y aquí los ejemplos que ponen al lado son muy importantes. En nuestro caso, si hubiéramos estado en esos días, vamos a plasmar nuestra mentalidad para esos días, y queríamos escribir soldado, la hipótesis que estos autores proponen es que ellos hubieran colocado o dibujado un sol más un dado, soldado. Si hubieran querido escribir recién casados, ellos hubieran escrito, ojo, a nuestra mente moderna, por supuesto, hubieran dibujado una nota musical re más el número 100 más una casa más el número 2, recién casados. Y era la forma en que ellos utilizaban partes de un objeto visible para representar muchas veces cosas que no podían ser representados con un dibujo. Una casa, ellos podían dibujar la casa y la gente sabía que era una casa. Un sol, dibujaban la forma de un sol o de la luna o de un ave o de una vaca, de un toro, la dibujaban y se sabía que era eso. Pero si querían representar
alguna otra palabra de algún pensamiento, algún sentimiento, algo que no podía ser visible como tal, una oración, una frase, un sintagma nominal, lo que ellos iban a hacer era utilizar pedazos de objetos visibles con otros pedazos de otros objetos visibles para formar una frase, una palabra o algo que no se podía representar con un objeto dibujado. Y es lo que los autores proponen en la hipótesis autóctona. Pero ojo, esta es una hipótesis, una hipótesis. Hay otras hipótesis, además. Aquí, por ejemplo, y esta es de prestarle mucha atención porque mucha gente en la actualidad se basa diciendo que esto es el famoso paleo hebreo. El famoso paleo hebreo. Cosa que no es cierta para nada, es cierta, sino que sigue siendo una hipótesis, la hipótesis egipcia. La hipótesis egipcia es un famoso hallazgo de las inscripciones de Wadi el-Hol en Egipto Medio, y que dice acá el autor que vino a reforzar la vieja hipótesis de que la escritura proto-sinaítica descubierta entre 1904 y 1905 en el Sinaí por Hilda y Flinders Petrie derivaba de la jeroglífica egipcia. O sea que estos autores, entre otros, han dicho que el famoso paleo hebreo, por decirlo así, deriva, o este proto-cananeo deriva de jeroglíficos egipcios. Pero atención, que esto, repito, sigue siendo una hipótesis. Una hipótesis. ¿Qué similitud hay entre la hipótesis autóctona y la hipótesis egipcia? Porque siguen siendo hipótesis. Ustedes habrán visto que se dibuja la cabeza del toro, un ojo, etcétera, y a eso le llaman paleo hebreo. Primero, que no hay manuscritos en absoluto de ese tipo de hebreo. No hay ninguno. Eso que la gente llama paleo hebreo es lo que aquí se menciona como hipótesis egipcia, la protosinaítica, que repito, no deja de ser una hipótesis. Pero ¿cuál es la similitud entre esta hipótesis egipcia y la hipótesis autóctona? Lo que tienen de similar es que no contaban con esto, hermanos. No contaban con los signos de escritura de Huelva del cuarto y tercer milenio antes de Cristo en época megalítica. Estamos hablando de que estos autores, estos investigadores, arqueólogos, lingüistas, no contaban con que en el 2004-2005, más o menos en esas fechas, esos años, en esas épocas, se harían los descubrimientos de la escritura de Huelva, en el sur de España, en la península ibérica, asentamientos de tartesos, Tarshish, que eran estos pueblos, estas gentes que comerciaban, que eran muy ricos, muy poderosos, muy famosos, tenían muchas riquezas y que comerciaban con Tiro y Sidón, y que la misma Biblia hebrea lo menciona. Entonces, no contaban con este tipo de escritura, no contaban con este tipo de descubrimientos que ven en pantalla. Esta escritura, o estos signos de escritura de Huelva, están datados prácticamente cerca del cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Y nótese que aquí vemos consonantes idénticas a la Shin fenicia o cananea, Shin. Tenemos, bueno, por acá vemos varios signos parecidos, muy parecidos a los de incluso una G. Vemos una G al revés. Tenemos todo un compendio de signos de escritura. Una Taf, vemos acá. Acá podemos ver una posible Lamed, una especie de Nun, todo un compendio de signos de escritura que estamos hablando que son anteriores incluso a la egipcia y anteriores a la sumeria. Son signos de escritura lineal o Huelva 1 de San Bartolomé y también de una zarcita, y adelante seguimos con más signos de escritura. Mírenos acá, por favor. Aquí están los datos, son signos de la escritura megalítica. Acuérdense los famosos megalitos, esos megalitos en la época de la edad de piedra. Estamos hablando que son signos de escritura en la edad de piedra.
Me recuerda mucho a un autor que, buscando el templo de Heracles, Hércules, Melcar, eh, lo desarrolla para épocas megalíticas y lo ubica cerca de Madrid, en España, donde llegó a hacer los trabajos Heracles, Hércules, emparentado al famoso Melcar de Tiro, y me recuerda mucho que él también lo llevaba hacia esos lugares en épocas megalíticas, y datos, fotos aquí, fotos allá, etcétera, nos demuestra cómo pudo haber existido un templo tremendo, quizás dedicado a Heracles o Hércules, en esa localidad de Madrid. Una cosa increíble. Tenemos signos de escritura de esas épocas megalíticas, de la edad de piedra, ya terminando la edad de piedra, ¿no? Lo que es el famoso Paleolítico Superior. Entonces son signos de escritura megalítica del tipo lineal y que se lo encontraron en un pulidor de flechas de la sepultura dolménica de San Bartolomé, Huelva, España. Repito, datados en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, según Cerdán. Y aquí vemos también signos de la navecita, de la zarcita, de escritura megalítica, tipo cuadrada, Huelva número 2, o la zarcita, Huelva, España, en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Esto es, se lo encontró, de hecho, allí en el Museo de Huelva, en España. Estaban allí los objetos, estaban allí, y son, vamos a decir, descubrimientos que están detrás de esto. Por ejemplo, los más populares son la doctora Ana María Vázquez Ois, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, y el ya mencionado Díaz Montejano, que es, por supuesto, el presidente emérito de Atlantología. Entonces, tenemos esos datos, hermanos, con los cuales no contaban las antiguas hipótesis autóctonas y egipcia de Badia de Hall. Hermano, adelante si hay algo más que decir. Es decir, que con esto se abre un panorama más, ¿no? Porque ciertamente estos nuevos descubrimientos abren la puerta a otras hipótesis. Así es, porque estamos hablando, la pregunta fue, ¿verdad? Que ¿de dónde deriva entonces la lengua cananea? Vimos la primera hipótesis autóctona y la hipótesis egipcia, pero no contaban esas hipótesis con estos otros hallazgos en el Museo de Huelva. Ustedes van a ver en pantalla, perdón, dice muy grande, van a ver en pantalla donde la autora Ana María Vázquez hoy data este tipo de signos de Huelva, este tipo de escritura. Miren lo que los data entre el 3500 y 4000 antes de Cristo. Y miren dónde está la Sumeria. La Sumeria está siquiera unos 500 años después de estos signos de escritura, tanto la egipcia como la Sumeria. Entonces, hay más tiempo de existencia de la escritura, de los signos de Huelva, del sur de España, de los asentamientos de los tartesos, más antiguas que la sumeria y la egipcia, porque regularmente se dice que la sumeria o la egipcia son las escrituras o el sistema de escritura más antiguos, pero, repito, tenemos hallazgos, descubrimientos que nos dan esos datos increíbles de dónde posiblemente pudo venir la escritura cananea, el proto-cananeo. Aquí también el autor Díaz Montejano nos otorga lo que ya mencionamos, que él denomina esto como la hipótesis de la protoescritura prehistórica ibérica, con ejemplos de inscripciones de escritura lineal tartésica de la península ibérica y sus traducciones a través de raíces afroasiáticos y o protosemíticas. Para no hacernos líos, nótese que el autor propone lo mismo que la doctora Ana María Vázquez Ois, haciendo un análisis de las escrituras del sur de España, de la península ibérica, con una evolución hasta llegar a la protocananea. Fíjese, ¿no? Todos estos son signos encontrados en todas esas regiones de la península ibérica, en el sur de España, donde alguna vez existió lo que era la famosa ciudad de Tarsis o Tarshish, Tartesos, muy famosa ciudad dentro de la Biblia hebrea, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí todos estos signos
ustedes van a ver idénticos, idénticos, idénticos al protocananeo. ¿O qué le parece, hermano? ¿No son idénticos o sí son idénticos estos signos? Son idénticos y no solo eso, a mí me llama la atención, como te comentaba ayer, aquí donde vivo, hermanos, es un pueblo que se llama Amatlán y hay unas montañitas, unos lugares donde uno camina en el campo y hay unas pinturas rupestres. Curiosamente le comentaba que hay unas formas muy parecidas también, muy parecidas. Voy a tomar fotos, después lo mostraré. No sé si para cuando saque este video. Sin embargo, sí se me hace muy interesante porque he visto algunas formas también, se podría decir, aquí en América. Así es, así es. De hecho, hay unas investigadoras científicas de la Universidad de Canadá, en Columbia, Canadá, en la Universidad de Victoria, que también proponen 26 signos de protoescritura replegados por casi todos los continentes. Pero eso es un tema para más adelante. Sin embargo, la pregunta que usted había hecho, hermano, era ¿de dónde deriva la lengua cananea? Aquí estamos entonces diciendo ahora que posiblemente lo que conocemos como paleohebreo o hebreo de los antiguos israelitas o de los antiguos hebreos era sí, la lengua cananea, pero ellos quizás estuvieron adaptando una lengua cananea, es decir, una lengua que proviene en cambio de otro tipo de escritura más antigua. Entonces, yo quiero que también nos vayamos a un famoso historiador como lo es, como lo es el famoso historiador Estrabón, y enseguida les comparto pantalla. Por Entonces, decir, el cananeo sería una evolución de esa lengua, ¿verdad? exacto, el cananeo viene a ser, por ahora, según las pruebas que tenemos, el cananeo, según las pruebas que tenemos, según incluso los mismos datos que la Biblia hebrea nos otorga, porque repito, los cananeos comerciaban con los tartesos, y los tartesos, vamos a decirlo así, son los dueños de este tipo de escritura. Aquí aparece Estrabón mencionando que en sus viajes, en sus análisis geográficos de la península ibérica, dice que los que en ella viven se llaman turdetanos, que la gente en la época de Estrabón, que vivían allí, en esa parte, en ese lugar de la península ibérica, se llaman turdetanos y túrdulos o túrdulos, que unos creen que son los mismos y otros son distintos. Y entre los últimos se cuenta Polibio, que dice que los túrdulos son vecinos de los turdetanos por la parte norte, pero actualmente no parece haber entre ellos ninguna separación. Y dice que estos son los tenidos por más cultos de entre los iberos, puesto que no solo utilizan escritura, sino que de sus antiguos recuerdos también tienen crónicas históricas, poemas y leyes versificadas, o sea, en versos, de 6.000 años, según dicen. Aunque en el texto griego y algunas traducciones colocan así lo afirman. Algunos le colocan según dicen, pero según el texto griego y algunas traducciones lo colocan como es, así lo afirman. Esta gente asentada allí, imagínense hermano, Estrabón, estamos hablando unos pocos cientos de años antes de Cristo, y ya data esto 6.000 años antes de él. Concuerda por completo con los hallazgos y la datación de los signos de escritura de Huelva presentados hace un momento. Estrabón y otros como Asclepiades también afirman tales cosas, de que esta gente en esa región de la península ibérica, como eran los turdetanos, túrdulos, tenían una escritura, leyes en versos de 6.000 años, completamente detrás, o perdón, delante, completamente delante de lo que es la escritura sumeria y egipcia, por completo. ¿Qué opina de eso, hermano? ¿Qué opina de aquello? Es decir, esto de que los sumerios es la escritura más antigua encontrada, ya es una leyenda nada más. En el mundo académico eso ya no se toma en serio, por decir así. Yo no puedo hablar por ellos, porque yo no estoy preparado en esto. De hecho, todos estos temas debemos dejárselo a los expertos, pero lo que sí podemos decir es que las pruebas son pruebas. Y debe ser muy difícil para el mundo académico deshacerse de eso.
llevará su tiempo, llevará el tiempo y quizás en su momento ya se pueda tomar más en cuenta aquello. Estamos hablando de que son temas de universidades, de seminarios, institutos, y es una gran pérdida de tiempo y de dinero poder decir ahora que los signos de escritura de Huelva son más antiguos que los sumerios y egipcios. Es complejo, pero las pruebas son las pruebas y tenemos investigadores de más de 30 años de investigación con pruebas, con dataciones, historia, como lo es Asclepiades, de Mirlea, como lo es Estrabón, que también datan que en esa región de la península ibérica, turdetanos, asentados donde antes estaban los tartesos, tenían una escritura y versos, leyes en versos, poemas, historias de más de 6.000 años. Entonces, puede ser que en las academias sea un poco complejo afirmar eso así nada más, porque repito, es una pérdida, una cantidad grande de lo que es la economía y poder otra vez reformular la historia, pero igualmente, autores, incluso los autores ya mencionados como Ana María Vázquez Ois, la doctora Ana María Vázquez Ois, el, escritor Díaz Montejano, bueno, ellos afirman que en su momento se deberá reescribir un poco la historia, porque ya no estamos para seguir creyendo lo que alguna vez se estandarizó, que los sumerios y los egipcios tienen la escritura más antigua. Es interesante porque estos nuevos descubrimientos nos abren el panorama para entender que entonces la lengua cananea, corrígeme si estoy entendiendo mal, deriva de esta lengua que se hablaba en Tarsis. Así es, posiblemente en el caso de la lengua cananea sea un poquito menos complejo reformular esa parte de la historia. Lo complejo es aceptar que la lengua cananea o el origen de la lengua cananea es más antigua que la sumeria y la egipcia. Puede ser que eso sea el problema. Ese puede ser la incomodidad. Pero decir que simplemente la lengua cananea deriva o proviene de Tarsis o Tarshish, Tartesos, pues no suena tan descabellado, no me parece que pueda ser una incomodidad, pero sí va a ser incómodo saber que es una escritura más antigua que la sumeria y la egipcia como sistema de escritura. Mire, hay un dato muy importante y déjenme ver si se lo comparto. Estos datos, hermano, estos datos que aparecen en la misma Biblia hebrea y repetimos, compartimos interlineales para los hermanos de las congregaciones, para los alumnos, para las personas que puedan ver esto fácilmente sin estar viendo tantas grafías. Se lo puedan ver aunque sea de una forma rápida, que incluso en las traducciones van a poder verlas. Cuando el libro del Génesis, en las genealogías de Génesis capítulo 10, comienzan a hablar de los descendientes o los linajes de Shem, de Cam, de Jafet, entre los hijos de Jafet aparecen los hijos, ¿no? Entre ellos Javán. Y acá aparece Ubené Yaván, los hijos de Javán eran Elisha, Tarshish, Kittim y por aquí aparece Dodanim y Dodanim. Y miren lo que sigue diciendo acá, hermano. Dice, de estos se dividieron, se esparcieron las costas o las islas, las costas, ¿no? de las naciones en sus tierras, cada uno conforme o según su propia lengua. Leshonó. Leshonó. Entonces, es interesante eso, hermano, porque en toda la genealogía, ustedes, de los hijos de Shem, de los hijos de Jafet, de los hijos de Cam, ustedes no van a ver que a una de esas genealogías se les mencione que hablan alguna lengua, algún idioma. Pero aquí, a los hijos de Javán, entre ellos están Tarshish, Tartesos, Tarsis, Tarsis, Tartesos. Dice que cada uno de ellos sí se dividieron en sus tierras conforme a sus lenguas, conforme a sus idiomas. Y eso tenerlo muy presente. Porque, o sea, es un increíble, perdón que te interrumpa, pero es un increíble hallazgo esto que nos mostraste, que encontraron en el 2004-2005, porque estamos identificando, o estarían, no digo estamos como si yo lo hiciera, estarían identificando esta lengua de la que habla Génesis 10:5, ¿cierto?
Vamos a decirle así, es que debe ser un poco extraño para todos nosotros con las pruebas que ya tenemos, con la exposición que hemos dado. Debe ya resonarnos la mente por qué razón en la genealogía de Génesis, los únicos que vemos que tienen su propio idioma, su propia lengua, el énfasis se hace en los hijos de Javán, entre ellos Tarshish, Tarsis, Tartesos. Y eso nos debe llamar mucho la atención, porque los Tartesos, Tarshish, Tarsis, eran quienes, repito, comerciaban en toda la Biblia hebrea con los cananeos. Cuando se denuncia a Tiro, se habla mal de Tiro por sus riquezas, por ser una opulenta ciudad y tantas cosas, se le denuncia de muchas cosas a Tiro. Entre esas cosas se le dice que ellos comerciaban con Tarshish, Tartesos. Y vemos que los Tartesos, aquí en la misma Biblia hebrea, tenían su propio idioma. ¿Por qué motivo en los otros no se menciona en las otras genealogías con tanto énfasis el tema del idioma de la lengua de ellos? Eso es lo que he mencionado para complementarlo con la exposición anterior. Era más un compendio de ciudades, gentes muy ricas, muy poderosas, al menos con lo que se ha llegado a encontrar hasta ahora, tenían grandes ciudades. Es casualmente de donde, ubicados también cerca de donde se menciona la famosa Atlántida, ¿no? La Atlántida de los antiguos historiadores que mencionaban que era la ciudad que sostenía Atlas. Entonces, en una ciudad que en ese lugar está todo eso, en todo ese lugar está replegado lo que estamos mencionando. En esos lugares, en esas costas del sur de España, es donde se encontraron precisamente estos signos de escritura que aparecen también registrados, o mejor dicho, aparecen allí en el Museo de Huelva. Todo esto, lo que van a ver en pantalla, ya lo vimos, todo esto es lo que se exponen los autores, lo que los autores exponen respecto a la evolución de la escritura tartésica, de la escritura de los signos de Tartesos, de Tarsis, evolucionando hasta llegar al protocananeo y por ende al fenicio, ¿verdad? Y luego ya se despliega por todo lo que es Moab, por todo lo que es Canaán, es decir, de los antiguos hebreos, ¿no? De los antiguos hebreos. Ahora, aquí, por ejemplo, la autora Ana María Vázquez Ois, como presentación de su obra, habla sobre el origen de la escritura. Y aquí, aquí vamos a ver, habla que, y la doctora menciona, dice, 4000 años antes de Cristo, los habitantes del sur de la península ibérica ya utilizaban la escritura. Y dice que las posteriores civilizaciones, como la fenicia, posiblemente adoptaron esta escritura. Entonces, la propuesta de estos autores, la propuesta de estos investigadores es esa, es que en la península ibérica se originó la escritura cananea. Parece que los cananeos llegaron en algún momento a esos lugares y luego llevan ese tipo de escritura a Canaán y la desarrollan según sus formas. Y luego ya vemos entonces que los semitas asentados en Canaán, como los edomitas, los moabitas, los hebraitas o hebreos, adoptan una escritura cananea que hasta ahora tenemos las pruebas de que proviene de la península ibérica. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos paralelismos, como dice que por todo el Mediterráneo están comenzando a aparecer signos escritos muy antiguos, así de Pelia, en la isla de Mykonos, en Grecia. Se conoce un tipo de escritura cuyos signos son muy similares a la hora de buscar paralelos a los de las escrituras de Huelva. O sea, hay paralelos. Estos son símbolos o letras, signos paralfabéticos hallados en Pelia, Mykonos, Grecia. Y fíjese que es del 7º milenio, hermano, antes de Cristo, contemporáneos a los signos de Huelva. Yo les digo una cosa, no hay que olvidarnos algo muy importante que vamos a ver enseguida. Les comparto pantalla antes de continuar con esto. Esto, hermano, que ven en pantalla, entonces, es lo que les quiero mostrar para que nos demos una idea, cómo es que llegan los cananeos hasta la región de los Tartesos, y miren por dónde tienen que pasar. Porque resulta que lo que vamos a ver enseguida, yo estaba mostrando, vieron en la pantalla, en la imagen anterior, que ha aparecido una escritura parecida a las de Huelva, a las de los Tartesos, en Grecia, en todo lo que es Grecia. Y quiero que presten atención a esto, ¿eh? Porque acá donde dice, en la imagen dice Siria, Fenicia, Israel,
todo esto es Canaán, Canaán. Recordemos que aquí está Chipre, y antes Tiro era una isla separada de su península, era una isla separada de la península. Entonces, toda esta región de Sidón, todo lo que era Fenicia, Canaán, se desplegaron posiblemente antes de la invasión babilónica, antes de la invasión asiria, mucho, o sea, milenios antes, parece que se tuvieron que desplegar por toda esta región, hermano. Fíjese, por acá, por Grecia, por lo que es cerca de lo que de lo que alguna vez llegó a ser las costas de Italia, o lo que es las costas de Italia, llegando hasta acá, hasta el estrecho de Gibraltar, a las costas del sur de España, a la región de los Tartesos. Esas eran las rutas que ellos alguna vez utilizaron. Este es un mapa, únicamente un mapa que solamente representa las épocas, ya en las épocas de Fenicia, en las épocas de Cartago, del famoso Aníbal, Asdrúbal, etc., ¿no? Pero coloco este mapa para que nos demos la idea de cómo quizás se desplegaron los primeros cananeos para comerciar con los antiguos tartesos o tarsis, y cómo es que quizás, posiblemente adoptaron esa escritura. Pero también tenemos que tener presente que los griegos estaban también cerca de los tartesos. Todo esto es Grecia. Aquí está el famoso reino de los micénicos. Acá están las costas, la famosa isla de Creta. La famosa isla de Creta también, la isla de Creta griega, donde también dice que salen los filisteos. Bueno, toda una cuestión increíble que, repito, tanto griegos como cananeos llegaron también acá, porque en Tartesos se encuentra mucha cerámica de origen griego, de origen cananeo. Bueno, era un lugar donde se comerciaba con todos estos pueblos, incluso los pueblos itálicos, los pueblos griegos, los pueblos cananeos, los pueblos de Anatolia, también con Egipto. Acá también se encontraron en todos estos lugares, incluso en las islas de Iboshin, la famosa isla de Ibiza, muy conocida, ¿no? Ibiza, pues, quien no conoce ahora Ibiza, en su momento fue Iboshin, y donde también se encontraron todo tipo de material egipcio, cananeo, griego, etc. Entonces, hasta acá es donde se despliegan los cananeos. Y es de donde yo digo que, y donde dicen los autores también, que adoptan la escritura tartésica y se regresan otra vez a su lugar de origen, a Canaán, con todo ese tipo de conocimiento, y lo despliegan por toda la región. Entonces, lo que trato de decir es que en la imagen anterior aparece una escritura griega, idéntica a la escritura de Huelva en el sur de España que presentaron los autores. Y no debe espantarnos porque miren el mapa, por favor, los griegos estaban más cerca de los tartesos y los cananeos. Tenían más facilidad de llegar hasta acá que los cananeos. Entonces, eso tenerlo presente porque dejo de compartir pantalla y les comparto otra vez la imagen anterior. Estas son escrituras parecidas, idénticas a las de Huelva, a las que los autores o a lo que hemos presentado como una hipótesis más contundente que las hipótesis sumeria o egipcia o autóctona. Y fíjese que son escrituras griegas, bueno, encontradas en Grecia, idénticas a las de los tartesos. Y todo esto son paralelismos que los autores han colocado para dar a entender que de allí también se basa toda su hipótesis o toda la investigación que han realizado. Miren, estas son varias de las escrituras. La anterior era del séptimo milenio. Esta escritura en la cueva de Sitobo, Macedonia, ahí al lado de Grecia, en el 4500 a.C. Miren, por favor, ¿eh? Signos de escritura idénticos. Aquí vemos incluso una G, la famosa G o la G fenicia cananea, que algunos le llaman paleo hebreo. Acá pues vemos también pues algunas formas que esta puede ser un tipo de Kof. Vemos todos una cantidad de signos idénticos a los de Huelva, parecidos a los proto-cananeos.
y es de donde los autores, mira acá, por ejemplo, esta estela de la divinidad de la daga, una piedra de roseta del neolítico, plena edad de piedra, ya con signos. Incluso aquí se ve una shin, se ve acá, una shin. Y esto, pues, dice acá que son calcos de dos estelas, vista frontal y posterior, halladas en la cámara del túmulo, dolmen del palacio, en Almadén de la Plata, en Sevilla. Sevilla está allí al lado de Huelva, está todo cerca, en el sur de España. Acá vemos en la estela del dios de las aguas, Amán, y pues vemos también con pequeños signos que quizás no se logren notar mucho, pero algo se puede ver acá, algo se logra notar. Y aquí está la representación de la estela anterior, se fija, donde el autor propone que se traduce Amán, agua, basándose en raíces, pues afroasiáticas y o protosemíticas. Y es lo que los autores han propuesto. De todo esto es donde también ellos basan sus posturas, sus investigaciones. Antes de que se me olvide, esto que ven en pantalla es lo que la doctora Ana María Vázquez Ois pudo tomar, son las fotos originales de donde aparecen las escrituras de Huelva, datadas en el séptimo milenio, perdón, en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Y pues nótese aquí que están las fotos en el Museo de Huelva con las escrituras, ¿no? Eso tenerlo presente. Ahora, regresando acá, aquí que puede parecer algo muy raro, esto que ven aquí, el autor Díaz Montejano, basándose en esto que está aquí, aparece en lo que es la cueva de Altamira, en el abrigo de la viña, en la zona conocida como la cola de caballo. Allí se encuentra, por ejemplo, una divinidad, una forma divina de un hombre, una persona, y esto es, hermano, hace poco más de 40.000 años atrás. Y vemos un ser divino o algo parecido, con los brazos extendidos, con una cabeza de tridente, con signos dentro y también con algunos signos por fuera. Vamos a ver aquí enseguida que hay unas investigadoras canadienses, entre ellas Genevieve von Petzinger, de la Universidad de Victoria, en la Columbia Británica, Canadá. Dice que hace pocos años, después de estudiar y comparar las bases de datos existentes sobre signos del Paleolítico en la plena edad de piedra, llegó a la conclusión de que durante casi todo el Paleolítico superior, desde el Auriñaciense, que era una civilización en España muy antigua, incluso desde mucho antes, se usaron unos 26 signos. Y atención a esto, dice que la mayoría de ellos se encuentran repartidos en casi todos los lugares con arte rupestre de paleolítico del mundo, desde Europa hasta África, Asia, Oceanía y América. En resumen, lo que vienen a plantear Genevieve von Petzinger y su colega Avril Nowell es que tal signario básico podría responder a un tipo de código simbólico previo al nacimiento de la escritura, es decir, que no sería aún escritura fonográfica o gramatical, pero sí la fase anterior, inmediata, que daría origen al surgimiento del primer sistema de escritura. El autor Díaz Montejano, basándose en todos estos signos y toda una investigación que van a poder ver en sus obras, ha tomado todos estos datos y ha encontrado entre estos signos de este ser divino en esta cueva rupestre, posiblemente realizado por los neandertales, ya incluso en varias tesis, investigaciones, incluso los autores en sus propias obras, tanto Ana María Vázquez Ois como Montejano, entre otros más, proponen, y no es que proponen, es que ya se sabe que los neandertales no eran los típicos, eso creo que lo sabemos ya todos, no son los típicos seres pues que muchos lo tienen por tontos o poco capacitados. Sabemos que tenían instrumentos musicales, tenían signos para comunicarse, elaboraron barcos, hicieron pequeños mapas, tenían una propia religión del tipo chamánica, y es posible que ellos hayan dibujado todo esto aquí, a este ser. Díaz Montejano, en la investigación que realiza, logra encontrar entre estos signos
los fonemas D, G y N, la N, la Nun, como Dagán o Dagón. Eso lo van a poder encontrar en la obra de Díaz Montejano. Me hubiera gustado presentar, del tiempo no me alcanzó, pero es lo que propone, donde posiblemente aquí los neandertales o los primeros homínidos en esta cueva rupestre hayan dibujado una divinidad con el nombre de Dagán o Dagón, que casualmente era el padre de los dioses cananeos, y que también fue el dios padre que adoptaron los filisteos, y que es denunciado en la Biblia hebrea. Entonces, atención a eso, ¿no? Porque vemos que el tema cananeo, al parecer, tanto en signos de comunicación del tipo de escritura y también en cuanto al concepto teológico religioso, es más viejo de lo que estamos pensando en algún momento. Y es lo que proponen los autores, hermano. Tenemos realmente datos que parece ser que el protocananeo fenicio tiene un origen más antiguo que la misma escritura sumeria y egipcia, según los datos ya registrados por los autores mencionados, por la arqueología y por los historiadores, como el caso de Estrabón y Asclepiades de Mirilea. Eso es, hermano, lo que por ahora puedo presentarles. Hermano, se me hace muy interesante todo este tema y de hecho, en mi opinión, todo esto nos ayuda a tener una mayor comprensión para desmitificar, por ejemplo, el hecho de que el idioma griego es un idioma pagano. Es decir, me explico. Se ha dicho, yo he escuchado últimamente mucha gente que quiere, vamos a decir, subestimar el Nuevo Testamento porque está escrito en griego y argumentan que es una lengua pagana, que tienes que hablar hebreo porque es la lengua que viene de los cielos. Y ojo, el mensaje es lo que viene de los cielos. El mensaje que está dentro de la Biblia hebrea y dentro de la Biblia griega. Porque aunque esté escrito en griego, son conceptos hebreos. Y con todo este estudio, al menos en lo personal, cuando yo aprendí estas cosas, me da más claridad en todo esto, a modo de que no podemos pensar que por hablar una lengua u otra, nosotros somos mejores personas. Digo esto, dicho sea de paso, por el hecho de que muchas personas argumentan eso o subestiman el Nuevo Testamento porque está escrito en griego. Y para mí tiene completo sentido todo esto que estás formulando, toda esta exposición, porque cuando leemos Ezequiel 28, corrígeme si me equivoco, podemos ver que este conjunto de ciudades de Tiro era algo muy conocido en el antiguo mundo. Hacían transacciones con todas las naciones de los alrededores. Y entonces no es nada loco pensar y sacar la deducción de que efectivamente con las evidencias que se han encontrado, entender que puede ser la madre, por decir así, de todas esas lenguas cananeas, porque tenían que tener contacto con ellos para las transacciones, etcétera, etcétera. Exacto, exacto, hermano. Y es que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Usted también lo mencionó y es impresionante que ver primero a cananeos comunicarse, cananeos de Tiro, como comunicarse con Salomón, con la gente, con normalidad. Vemos también a los famosos, filisteos con un dios cananeo como Dagón, que es el equivalente al dios El. Es lo mismo, no es lo mismo, tanto el dios Dagón como el dios El aparece en las tablillas ugaríticas, representado el dios Dagón con el nombre de El, Dagón El, y que se comunicaban con normalidad. El famoso Goliat, los filisteos, al comunicarse con los hebreos, hablaban normal, no había un traductor en medio de ellos, como sí ocurre cuando los reyes de Asiria, que hablaban arameo, van y a hablar con el reino del sur para que se rindan ante ellos, y él les dice, oye, no nos hables en Yehudit, en judío. Eso lo decía el reino del sur, no nos hables en judío, en Yehudit, háblanos en arameo porque la gente así te va a entender y no queremos que nos entiendan, ¿no? O sea, hay una distinción y eso debe llamar la atención. Y ahí vemos que tenemos una de las pruebas más fuertes para decir que los cananeos, los hebreos, moabitas, edomitas,
posiblemente griegos, porque repito, los historiadores, el tan famoso y anhelado Estrabón también menciona cómo los griegos en su principio tenían la escritura cananea, fenicia, no había problema con eso. Y no cabe duda que también los filisteos la tenían. Sí, son griegos de la isla de Creta y de Micenas, allí al lado, cerca, en las otras costas, que llegan a Canaán, se asientan y no tienen problema en comunicarse. No tienen ni siquiera problema en adoptar, o no sabemos si ya tenían, porque fíjese que ese dios Dagón, que Montejano puede analizar en esa parte de la cueva rupestre, y estaba posiblemente hace más de 40.000 años en la península ibérica. O sea que es posible, incluso es posible, que gran parte de la religión cananea provenga de la península ibérica, del sur de España. En la actualidad tenemos cantidad de hallazgos en el sur de España, con yacimientos arqueológicos, con santuarios, altares cananeos, y vemos que los tartesos, los autóctonos de Tarsis, no tenían problema alguno en haber adoptado con facilidad esas deidades cananeas. Vemos un sincretismo tremendo entre la religión griega y la religión cananea. Zeus con Baal, el dios Dagón, o él con el famoso Cronos. Yo nunca me canso de decir una de las pruebas más contundentes de esa relación tan, pero tan estrecha entre religión griega y religión cananea, al punto de que el dios y rey de Tiro, Melkart, el famoso Melkart, que de hecho es mencionado, creo que en Ezequiel 28, creo que es, no me acuerdo cuando se habla en contra del rey de Tiro, vemos que el altar de Melkart en el famoso Heraclión o Heracleion, allá en Gadir, en el sur de España, región de los antiguos tartesos, casualmente, tenían un templo para Heracles o Melkart, el famoso Hércules. Por eso yo le llamo el Hércules cananeo a Melkart. Melkart, el Hércules cananeo, porque tenían un templo con el altar para Melkart y el altar para Heracles o Hércules, allí juntos. Un sincretismo tremendo, una relación tremenda. Imagínense la mitología griega basándose en cuestiones cananeas, una princesa cananea llamada Europa secuestrada por Zeus, a la cual después de muchos siglos se le da el nombre de Europa, pues, a ese continente. Una cosa tremenda, ¿no? Que vemos, y vemos a hebreos comunicarse tranquilamente con cananeos, comunicarse tranquilamente con griegos, que son los filisteos llegados de Creta y de Micenas, sin ningún problema, hermano Ricardo. ¿Qué le parece? No, hermano, impresionante. Porque tiene más sentido, por ejemplo, el por qué Yehoshua, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, cuando usa ciertas parábolas, por ejemplo, la de el rico y Lázaro, y algunos dicen, no, pero es que mira, estaba utilizando conceptos griegos, este, para narrar historias, debe de ser hebreo. ¿Qué opinas de esto, hermano? ¿Crees que para mí tiene más sentido que obviamente de alguna manera estaba utilizando un lenguaje que pues todos conocían? No sé si me explico. Es decir, con las evidencias que se están mostrando, el lenguaje griego o el pensamiento griego no se alejaba mucho en muchas cosas del pensamiento semita. Obviamente, no estoy diciendo que era lo mismo, pero digamos que creían igual en las mismas deidades, pero con diferentes nombres, en la existencia de un Sheol o infierno, de un cielo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas al respecto, hermano? Que era exactamente lo mismo. Al menos en el primer siglo, el concepto de la parábola del rico y Lázaro, o si no es parábola, lo que sea, era un concepto que si usted y yo hubiéramos estado en el primer siglo, siendo parte de cualquiera de esos judaísmos, hubiéramos con facilidad entendido que era una realidad. Es que si usted y yo fuéramos judíos del primer siglo, estuviéramos en las sandalias, en las chancletas del primer siglo, y escuchamos eso, mejor dicho, sabíamos que al morir nos íbamos o al seno de Abraham o nos íbamos al Sheol. No había problema con eso. No había problema con eso. Claro, el concepto teológico de los judaísmos, de algunos de ellos, era que era según tus obras, que si por obras te ibas al seno de Abraham y por eso luego eras merecedor de la resurrección de los muertos.
y que si no por obras, si no las completabas te ibas al Sheol y toda esa situación, ¿no? Entonces era una realidad. Y en el mundo semita también, en la Biblia hebrea se registra el Sheol como un lugar donde habitan los refaítas, como aparece en el famoso Isaías 14, verso 9, creo que es, donde en las traducciones aparecen otras cosas, pero aparece el Sheol en Isaías, entre otros más, donde estaban los refaítas, los cabríos de la tierra, los reyes de la tierra, pues levantándose cuando ven la llegada al Sheol del rey de Babel, de Babilonia. Entonces, un concepto que hubiéramos entendido con facilidad. Lo que sí era extraño, era varios vocabularios del Mesías, varios conceptos del Mesías que mucha gente dice, no, es que eso viene de los griegos. Pero ojo, ¿qué clase de griegos? ¿Griegos de esa época o los griegos arcaicos que están emparentados con los cananeos y con los antiguos hebreos? Porque siempre llama la atención cuando el Mesías dice, si este mensaje, si todo esto se hubiera realizado, estas obras se hubieran realizado en Nínive, se hubieran arrepentido y que la reina de Sheba y tantas cosas no se van a levantar porque ellos hubieran entendido este mensaje, estas obras, etcétera. Y es que gran parte del mensaje del Mesías hubiera sido más entendido para el mundo semita de las épocas de los hebreos arcaicos, de los cananeos arcaicos, de los griegos arcaicos. Eran conceptos mejor entendidos para esa época y no para un mundo semita ya revuelto con conceptos mesopotámicos, babilonios, asirios, pero sobre todo macedonios. Atención a eso, ¿no? Que ya hay un calendario diferente, hay un calendario macedonio, claro, que se involucró en Babilonia, pero netamente macedonio. Ya vemos conceptos muy diferentes en el mundo semita de Canaán para las épocas del Segundo Templo, es decir, para las épocas de Jesús y los apóstoles. Vemos ya conceptos distintos, conceptos un poco diferentes, pero una base semita existente, claro que sí la había, por supuesto. Pero, repito, muchos de los mensajes del Mesías en las épocas del Segundo Templo, en las épocas de los apóstoles de Jesús, estamos hablando de esas épocas, ¿no? Muchos de esos conceptos hubieran sido entendidos mejor en el mundo antiguo. Nosotros lo entendemos mejor en la actualidad porque tenemos herramientas, materiales de estudio, donde podemos ver un poco del mundo antiguo y vemos esos parentescos. Pero para el primer siglo, para un concepto teológico en los diferentes judaísmos, en esos judaísmos que ya venían con conceptos babilónicos, mesopotámicos, ¿verdad? Y en parte macedonios y una mezcla de cosas, era un poco complicado entender esos conceptos del mundo arcaico, del mundo del antiguo Canaán, del mundo de los antiguos hebreos, de los griegos, de las épocas de Heracles, etc. Muy diferente, porque estamos hablando de que ese mundo semita antiguo estaban emparentados en lengua y escritura y hasta en conceptos, bastantísimo. Pero ya por el primer siglo los conceptos eran basados en meras tradiciones, pasando por Babilonia, por Asiria, o al revés, ¿no? Asiria, Babilonia, luego Persia, los persas, imagínense, todo un imperio persa, luego los griegos macedonios de Siria, con conceptos griegos y una mezcla de cosas, ¿no? Y a eso ya queda el resquicio que son todos esos judaísmos de las épocas de los macabeos, de los hashmonaín, de los hashmoneos, luego de los fariseos y luego de las casas o las escuelas judías, de los maestros judíos. Ya es un mundo, no voy a decir completamente diferente, pero con conceptos ya más modernizados, distintos, más filosóficos a lo que el mundo antiguo semita alguna vez había conocido, hermano Ricardo. Excelente, hermano, excelente. Aclarar y agregar que a pesar de eso, sí hubo un grupo de gente, ¿verdad? Que sí le creyó a Yehoshua, judíos, israelitas, por supuesto que sí. Un remanente que sí creyó en esa cosmovisión, en su mensaje. Hermano, para ir concluyendo, tengo aquí un par de preguntas que me gustaría hacerte y que yo pienso que van a edificar a los hermanos. Y también van a resolver tal vez alguna de sus preguntas, porque hay personas que han dicho, yo he escuchado que dicen, oye, pero ¿podemos confiar en el texto Masoreta? Porque ciertamente es el texto que se usa para traducir la Biblia hoy en día. Mi pregunta es,
¿Es confiable el texto Masoreta? ¿De dónde viene el texto Masoreta? ¿Qué es el texto Masoreta? Muy bien, hermano. El caso del texto Masoreta se le conoce así porque son las copias que los famosos masoretas de las escuelas de Ben Asher, de Ben Naftali, estamos hablando ya aproximadamente el año 900 o el año 1000 después de Cristo, seguían copiando, pero es un enorme error decir que los masoretas agregaron las vocales y los signos y los acentos disyuntivos y toda la situación. En realidad, los masoretas lo que hicieron fue seguir copiando algo que los Nagdanim, es decir, los puntuadores, habían elaborado siguiendo la tradición de los soferim, de los escribas. O sea, los Nagdanim, los puntuadores, fueron quienes elaboraron los acentos, las vocales, entre otras cosas más, al texto de la Biblia, a los manuscritos hebreos como tal. Y resulta que no, no fueron tampoco los Nagdanim los que se inventaron eso, porque los Nagdanim eran los discípulos o sucesores de los Soferim, de los escribas. Y los escribas ya vienen de las épocas del Segundo Templo. Y resulta que el caso, por ejemplo, de Jesús, de los apóstoles, leían todo tipo de manuscritos. Por ejemplo, en la obra de la doctora Elvira Martín Contreras y todas las investigaciones que se hacen, es interesante cómo se logra observar que en el primer siglo, en las épocas de, vamos a decir, en las épocas de Jesús, de los apóstoles, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, los diversos judaísmos utilizaban diversos manuscritos sin ningún problema. Y estamos con toda la seguridad de que Jesús leyó un texto protomasorético, es decir, el texto como tal, pero sin la vocalización, pero que estamos casi con toda la seguridad, con toda la certeza, de que ellos lo pronunciaban, aunque no habían vocales para leer con vocales, pero lo pronunciaban conforme a lo que los Nagdanim alguna vez agregaron como vocales. Posiblemente el Mesías, Jesús, cuando Yehoshua, cuando él lee el rollo de Isaías, lo está leyendo, estamos casi seguros que en gran parte lo está leyendo en la pronunciación de los Nagdanim, de los masoretas. Quizás con algunas variaciones, no cabe duda, claro que sí, pero no se aleja de una realidad. Los masoretas no son talmúdicos, los masoretas no apoyaban posiblemente la tradición oral judía, porque hasta el día de hoy se debate en las obras y también las comunidades caraítas y ortodoxas, se debaten de si acaso los masoretas pertenecían a los caraítas o no, porque eran muy fieles al texto, demasiado fieles al texto. Eran dos escuelas en clara oposición. Si uno hacía una copia mala, errónea, el otro le iba a criticar. Incluso el Ramban Maimónides analiza varios de esos textos masoréticos y opina que uno es mejor que otro. Claro que sí, el de Ben Asher, mejor que el de Ben Naftali, pero fíjense que no están hablando, mire, el de allá está corrompido, el de allá le agregó eso, ¿no? Y estamos hablando de escuelas masoréticas en clara oposición, que hasta el día de hoy no hay prueba alguna de que ellos hayan apoyado el Talmud, la Kabbalah o la tradición oral judía en general. De hecho, repito, los caraítas se disputan y se pelean todavía, por decirlo así, de que los masoretas pertenecían a sus comunidades y no a las ortodoxas. Y los caraítas no apoyan la tradición oral judía. No es que nosotros no nos inclinemos hacia ninguna de esas facciones judías para nada. Respetamos todo ese tipo de cosas, claro que sí, pero vemos que hay una ambigüedad, no podemos asegurar algo si no hay prueba alguna. Sobre todo cuando las pruebas apuntan a que posiblemente los masoretas no eran ni talmúdicos ni cabalistas. Y a eso agregar que los masoretas no eran los que agregaron las vocales, los acentos disyuntivos o conjuntivos, etc. No, sino los Nagdanim, siglos atrás, los Nagdanim, los puntuadores. Y a eso agregar que los Nagdanim eran sucesores de los Soferim, de los escribas. ¿De dónde vienen los escribas? Y todos esos detalles hay que tenerlos presentes. Eso se los digo así rápidamente. Hay tesis, hay obras, hay investigaciones donde pueden seguir todo ese proceso. Están toda la literatura judía de tantos siglos donde van a poder seguir paso a paso todo ese tema. Yo no soy experto en aquello, pero la base, lo poco y la recopilación que uno en los años ha venido siguiendo
Creo que no hay duda alguna de que los masoretas, estamos ante la posibilidad de que los masoretas, o mejor dicho, sí, los masoretas hayan tenido una copia que haya sido pronunciada tal cual, incluso en las épocas de los apóstoles de Jesús, etc. Eso, hermano, ¿no? Entonces, tener eso presente, ¿eh? Tener eso presente. Y repito, en el primer siglo, en las épocas del Mesías, de los apóstoles, se podía leer las versiones griegas, las versiones samaritanas, algunas versiones, algunos manuscritos, no había problema con eso. Sin embargo, también cabe resaltar que en aquellos días no piense que alguien llegaba a leer el rollo de la Torá o de algún profeta y ya lo podía traducir así nada más. Ellos no entendían muchas cosas en cuanto a la traducción del texto hebreo de ese momento. Les tocaba basarse en los Targumim. Les tocaba basarse en los Targumim. Les tocaba utilizar los Targumes, esas traducciones arameas, para poder entender algunos versos. No cualquiera podía leer. Mucha gente piensa que porque ellos eran judíos o eran hebreos de esa época, leían con facilidad el texto de la Biblia. Eso no era así. Ellos no entendían muchas cosas. Podían ser lectores gramáticos, pero les tocaba un arduo trabajo para traducirlo. Nosotros en la actualidad entendemos y conocemos mejor la morfología, la estructura sintáctica del texto hebreo de la Biblia, de la Torá, de los profetas. En la actualidad hay más herramientas mejores en comparación con las lenguas antiguas, con los conceptos del mundo antiguo, hebreo y semita, mejor dicho, para poder entender aún mejor las traducciones de lo que alguna vez se entendió en las épocas de Jesús y los apóstoles. Por eso es que me parece excelente cuando al Mesías en el texto griego le dicen, los maestros de la Torá le dicen entre ellos, ¿cómo este sabe de gramática sin haber estudiado? Es porque ahí aparece el texto griego, aparece de gramática. ¿Cómo este sabe de gramática? En las traducciones aparece cómo este sabe de letras. Pero el texto griego dice cómo este sabe de gramática sin haber estudiado. Y eso tener presente para que no se subestime el texto masorético. Que bien, no nos vamos a confiar 100% en todo lo que nos digan ellos, pero tenemos más material, más herramientas para poder investigar aún mejor de lo que en el primer siglo se pudo investigar, hermano Ricardo. Es verdad que dentro de algunos judaísmos se respeta, ya saben, en este canal cada quien toma la decisión que quiere, obviamente en su vida espiritual, pero en algunos judaísmos, digamos que les cuesta trabajo actualizarse, vamos a decirlo así, y bueno, a ellos les gusta seguir más una tradición que, como hemos visto con el tiempo, se van descubriendo cosas nuevas, se van sacando nuevos estudios. Cada vez hay más filólogos, estudiosos, gente que, bueno, va recopilando información a modo que hoy en día, gracias al creador, tenemos muchas herramientas para poder incluso saber cosas que durante siglos no se habían sabido. Y bueno, para ir cerrando, relacionado a este tema, hoy en día, ¿cómo se traduce un texto hebreo? Es decir, cuando vas a traducir un texto, ¿cuál es la fórmula? Muy bien, hermano, muy bien. Me voy a remitir a lo que es el texto masorético o al texto hebreo de la Biblia, que es de donde se basan todas o casi todas las Biblias del mundo, ¿verdad? Eh, lo primero es la lectura, analizarlo, la lectura, luego arrancamos con el análisis morfológico. El análisis morfológico es ver qué prefijo, qué sufijo tiene, qué interfijo tiene, analizar también si tiene algún acento disyuntivo, conjuntivo, y eso también va ligado a la sintaxis. Luego ya vemos el orden de las palabras, es decir, el orden de los sintagmas, en este caso, analizar la estructura sintáctica, que sería el orden de los sintagmas, del grupo de palabras, y tiene mucho que ver la posición de el verbo y del sustantivo de la forma nominal. Si un verbo ocupa la primera posición en la oración, es una oración verbal. Si una forma nominal, ya sea adverbio, ya sea un complemento directo, ya sea un sustantivo sujeto, ocupa la primera posición de la oración, estas formas nominales, la oración será, y si a esa forma nominal le continúa una forma verbal, la oración será una oración nominal compleja o compuesta. Si es que ese grupo de palabras está conformado solamente por formas nominales y no contiene verbos, sería un
una oración nominal simple. Y dependiendo de eso, entonces la traducción podrá remitirse a que sí será un contexto narrativo, si allí se está narrando algo, contando una historia, o se está explicando algo acerca de la historia. Entonces, analizando la morfología de la palabra hebrea como tal, uno va a poder saber si ese es un sustantivo absoluto, plural, en estado constructo, o si es un verbo, qué clase de conjugación es. Dependerá también el prefijo, el sufijo, si acaso está en tiempo perfecto, catal, o en tiempo imperfecto, jictol. Y de esa manera vamos a identificar también si se trata de un yusivo. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces, si un tiempo imperfecto, jictol, que regularmente lo traducen como futuro, ocupa la primera posición de la oración dentro de un contexto discursivo, es yusivo, expresa un orden, un anhelo, un deseo. También, asimismo, se va a analizar a nivel morfológico si se trata de un imperativo o de un cortativo, de un participio activo, participio pasivo, dependiendo de la conjugación. Y así se va analizando, se va armando como cual rompecabezas para luego entrar al orden de las palabras. Y algo muy importante, se necesita conocer la lengua propia de uno mismo, para poder traducirlo a la lengua local y darle a entender a la audiencia lo que el autor en la Biblia hebrea quiso plasmar. Porque ¿de qué nos sirve aprender la morfología y la sintaxis del hebreo bíblico si no conocemos las bases sintácticas de nuestra propia lengua? ¿Cómo hacerlo, no? Es complejo. Para poder plasmar la idea del autor en nuestra lengua y darle a entender a los estudiantes, a los hermanos de las congregaciones, aquello. No es tarea fácil, ciertamente no es tarea fácil. Algunos lo ven fácil, algunos lo ven como que no, el hebreo bíblico es fácil, ¿no? Solamente voy, aprendo un curso de 3, 4 meses y listo. No es así de fácil, es una cosa compleja, ciertamente. Que a veces no ocupas ni siquiera 2 años de estudio. No se ocupan 2 años de estudio, son siquiera como mínimo 4 años de estudio, bien preparado, bien analizado todo. Y la experiencia, la constancia, es una cosa a veces compleja, no es fácil. Se ha hecho más fácil por las herramientas que tenemos a la mano, más fácil por muchas herramientas, muchas facilidades, el Internet también ha hecho lo suyo, claro que sí, pero la traducción no es fácil, no es cosa sencilla tampoco. Eso, hermano, eso y bueno, repito, además de eso hay signos macrosintácticos en la Biblia hebrea, signos macrosintácticos que dirán si ese contexto es narrativo, es discursivo, si es una construcción de comentario, si es una construcción de comentario histórico, de énfasis, de contraste a una parte de la oración. Es una cosa a veces compleja. Y lo digo de la forma más sencilla posible para que se pueda entender mejor para los hermanos que quieren entrar a estudiar este tipo de temas. Perfecto, hermano, muchas gracias. Podemos ver que es cosa seria traducir un texto hebreo, porque lastimosamente algunas personas que incluso se autotitulan, ¿verdad? Con algunos nombres, como maestros, etcétera, etcétera, piensan que traducir solamente es ir a un interlineal, ¿no? O ir a un diccionario y ya lo que está ahí, ya lo traduzco. Sin embargo, vemos que es algo un poco más complejo y más serio. Hermano, y algo que se me estaba olvidando y que no me gustaría que dejáramos ahí ese hueco. ¿Qué hacemos con el libro de Hechos, capítulo 21, verso 40, y Hechos 26, 14? Y leo, dice el Hechos 21, 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora leo Hechos 26, verso 14. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Entonces, hay personas, hermano, que dicen que, bueno, aquí es una evidencia de que sí hablaban hebreo, sí hablaban los israelitas hebreo. ¿Cómo solucionamos estos textos, hermano?
Ok, hermano, muy bien, muy buena pregunta. Y sí, de hecho, de eso se basa bastante las personas. Y es entendible porque las traducciones es lo que suelen mencionar. Yo antes de presentar algo que el doctor Antonio Piñero, creo que es muy conocido para muchos, aquel doctor español, menciona algo interesante acerca de esos temas, pero también deberíamos utilizar otras versiones, no solamente una sola versión. Por ejemplo, en las versiones de la nueva versión internacional, cualquier edición, ya sea la 2017, 2022, etcétera, en la nueva versión internacional aparece, por ejemplo, en Hechos capítulo 21, verso 40 que usted ha mencionado, dice que él les dijo, les habló en arameo, en arameo. Lo mismo aparece en Hechos 26, en el verso, en el verso 14, donde también dice que aquí se le habló a Saulo, a Saúl, se le habló en lengua aramea. Eso dice en esta versión y en otras versiones. Desde allí el estudiante ya debe llamarle la atención por qué en unas versiones dice hebreo y por qué en otras dice arameo. Ahora, yo les comparto pantalla enseguida a un dato muy importante que tenemos acá, que lo menciona el doctor Antonio Piñero en el comentario que hace tanto a Hechos 21:40 también como a Hechos 26, verso 14, y dice que donde dice en lengua hebrea, probablemente hay que entender en lengua aramea. Sabemos bien por otros ejemplos del Nuevo Testamento, la literatura en general, que griegos y romanos no distinguían bien entre dos lenguas tan parecidas como el hebreo y el arameo. El hebreo se empleaba en tiempos de Jesús como lengua culta y religiosa para la lectura de la Biblia y para las discusiones exegéticas entre los, aquí aparece rabinos, aunque la palabra rabinos no aparece en el primer siglo. Y yo sé que aquí el autor de esta obra está utilizando términos entendibles para la audiencia, porque ya utilizar términos que vamos a encontrar distintos en aquellos días va a ser un dolor de cabeza para muchos estudiantes, ¿no? Pero luego explicamos mejor eso. Y dice que el arameo, por el contrario, era el idioma usual del pueblo judío desde la época en la que Israel fue durante 200 años parte del imperio persa. Entonces, vemos que hay esa distinción, ¿no? Aquí le llaman a hebreo, le llaman hebreo, vaya, que es una forma de dar a entender lo que posiblemente se leía en los rollos, los pergaminos, en los textos de la Biblia de aquellos momentos. Ahora, yo les voy a compartir otra, otra obra muy interesante, un pequeño extracto de algo que quiero que ustedes revisen, analicen, a ver si logramos. Muy bien, les comparto pantalla enseguida. Aquí tenemos a continuación un artículo del profesor Miguel Pérez Fernández de la Universidad de Granada, donde nos menciona que, precisando más e intentando representarnos la geografía lingüística de la Palestina tanaítica, aquí donde dice tanaítica se refiere a las épocas de los tanaim, de los repetidores, de la gente, de los maestros de la tradición oral judía, en las épocas de Jesús, de los apóstoles, ¿no? Y en adelante. Dice, deberíamos dibujar Galilea y Samaria como áreas de dialectos arameos y la pequeña Judea de los retornados del exilio como área del hebreo rabínico. Fíjense que aquí el autor de la Universidad de Granada, a diferencia de Antonio Piñero, dice hebreo rabínico, no dice hebreo nada más. Repito, lo hace para que nos entendamos un poco mejor a una audiencia en la actualidad. Eso tenerlo presente. ¿eh? Dice, el griego sería predominante en las ciudades helenísticas, dentro de la Palestina histórica, ¿no? En el antiguo Israel, en el Israel del primer siglo, mejor dicho. En áreas marginales del sur de Palestina se hablaban dialectos árabes y es probable que quedaran islas fenicias en el norte. Más allá de una distribución geográfica, griego y latín son lenguas de la administración romana, usadas en documentos e inscripciones oficiales, en la política y en el comercio. Súmense aún las lenguas que han traído los judíos de la diáspora y además el inmenso prestigio del hebreo bíblico con su presencia e insistencia en el culto y liturgia sinagogal. Característico de esta situación es que en Palestina, o sea, en el Israel del primer siglo, no solo se hablaran muchas lenguas, sino que las mismas personas tuvieran diversas lenguas, hermano. Hay un dato importante también
en toda esta diversidad de lenguas, de formas, de dialectos del primer siglo, el cual no podemos precisar exactamente qué tipo de lengua hablaron los discípulos, los, los apóstoles, ¿verdad? El Mesías, Jesús, y los judíos del primer siglo. Repito, fíjense que aquí el autor o los autores están hablando de una diversidad de lenguas en diversas partes de Israel, en el norte de Israel, en Galilea y Samaria. Vemos que se hablaba más dialectos arameos. Tanto así que incluso en el Nuevo Testamento reconocen el dialecto de Pedro por cómo hablaba. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eso es un dato muy importante. O sea, no podemos precisar exactamente qué se hablaba en el primer siglo. No sabemos. Además, yo les voy a compartir acá pantalla otra vez para que no nos olvidemos de lo que leímos acá. Lo que leímos acá, perdón. Fíjense, no nos olvidemos que el hebreo como nombre de lengua es de origen relativamente tardío. Incluso en el Nuevo Testamento y en Flavio Josefo no hay una clara distinción entre el hebreo y el arameo. Ahora, vamos a ver entre esa diversidad, esa gran diversidad de lenguas, de dialectos, de formas. Miren lo que se menciona acá en la Mishnah, en el tratado de Duyot, en el capítulo 1, en el párrafo 3, dice, Elá Sheadam Hayav Lomar Bilshon Rabó. Dice, y esto es un dicho de Hillel, ojo, de la escuela de Hillel. Aquí están debatiendo con la escuela de Shammai en contexto, vienen debatiendo sobre algunos temas de cantidades, de cantidades del agua, cantidades de, bueno, de cuestiones que se vienen hablando de la tradición, que algunas cosas lo estipula la escuela de Shammai, otras las estipula la escuela de Hillel. Y aquí Hillel también entre esas cosas dice Elá Sheadam Hayav Lomar Bilshon Rabó. Dice que, sin embargo, que el hombre, o sea, el sujeto, el hombre, está obligado a decir, a hablar, ¿no? A decir en la lengua de su Rab, en la lengua de su rabí, en la lengua de su maestro, vamos a llamarle por ahora, ¿no? O sea que incluso lo que se hacía en esas épocas era que los alumnos, los discípulos en general de sus diferentes maestros, aprendían la forma del lenguaje, la forma dialectal, la forma de hablar, la forma de decir de sus propios maestros. No nos olvidemos que en el Atosefta, en el tratado de Duyot, en el capítulo 3, en el párrafo 4, creo que es el último párrafo, se menciona que un rabí es aquel que tiene estudiantes. Un rabán es aquel que tuvo estudiantes pero se quedó sin estudiantes. Y al final se lo llama por su propio nombre si se quedó sin ninguna de las dos cosas. Si nunca tuvo ninguna de las dos cosas. Entonces, eso tenerlo presente, hermano Ricardo, porque estamos ante pruebas innegables que en el primer siglo no es que se hablaba hebreo, se hablaban diversos dialectos, por eso la confusión, por eso la falta de comprensión, incluso entre autores en la actualidad que no llegan a un consenso como tal para decir, mira, Jesús hablaba tal lengua, Jesús o los apóstoles hablaban tal lengua, ¿no? Eran dialectos, formas dialectales, maneras que vemos a por doquier en las obras que hemos presentado, incluso aquí en la Mishnah, en el Tratado de Duyot. También tenemos en el Tratado Abodá Zara, donde Rabbi Yohanan ben Zakkai, en el Tratado Abodá Zara, en el capítulo 58b, donde dice esto, la lengua de la Torá por sí misma y la lengua de los sabios por sí misma. Expresaba ya la conciencia de esa diferenciación, hermano. O sea, una gran diferencia. Hermanos, estamos ante un primer siglo de Jesús de los apóstoles, donde la situación de los dialectos de la lengua era diversa, era muy diversa, había muchas formas de comunicarse y no llegamos a un consenso final todavía respecto a ese tema. Hermano Ricardo, adelante, claro que sí. No, y esto es muy poderoso, hermanos. Atención a esto, hermanos. Nosotros ahora podemos recurrir a los textos que también son históricos, llamados Nuevo Testamento. ¿Qué leemos en Hechos 2, mis hermanos? Es muy tremendo, es justamente esto. Voy a leer Hechos 2 desde el capítulo 5.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? Eran israelitas, judíos, de distintas tribus, de que vivían en distintas ciudades, y cada uno tenía una lengua. Es muy interesante, hermano, porque esto se conecta directamente con lo que acabas de citar que está en los textos judíos. Entonces, esto también, mis hermanos, que sea para edificarnos y quitar un poquito este dogma, ¿verdad? De que tienes que, por ejemplo, hablar hebrañol o mezclar palabras porque si no, estás hablando una lengua pagana. Y algunos argumentan, me parece que es un texto de Sofonías, si no me equivoco, donde dice que bueno, es que se nos va a dar una lengua kadosh, una lengua santa. Entonces, no sé, hermanos, si tú sabes algo sobre ese texto de Sofonías, pero eso, hermanos, aclarar que para primer siglo no hay que escandalizarnos por el hecho de saber que los israelitas ya no hablaban hebreo. Muy interesante, hermano. Muy bien, hermano. Sí, sí, el texto de Sofonías, hasta donde recuerdo, ahí aparece la forma que es Safá Berurá, que es un labio purificado, un labio purificado. Y aquí, pues, tenemos que tener presente que puede ser también, según Eclesiastés 9, verso 1, puede ser un labio aclarado, porque berurá es el participio pasivo del verbo varar, que viene a ser, pues, entonces un labio purificado, un labio aclarado, y debe entenderse o puede entenderse como alguien que elige o escoge bien lo que habla, que escoge bien sus palabras, porque esas formas aparecen en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 8. También aparece en Primera de Crónicas, capítulo 7, en el verso 40, que son formas que no está hablando de un idioma, de una lengua, sino de que vas a saber qué hablar, vas a tener un labio, una forma moderada de comunicarte, una forma pura de comunicarte. Eh, Puede ser incluso un labio cernido, ¿no? Un labio como que eh, cribado, un labio que viene del verbo de cernir, de cribar. Entonces, podemos entender mejor este verso, quizás leyendo Deuteronomio 22, verso 1. No sé si usted tenga por ahí Deuteronomio 22, verso 21. Tengo Deuteronomio 22-21. Dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Muy bien, hermano, perfecto. El texto hebreo donde dice, entonces quitarás el mal de en medio de ti, aparece aquí. Aquí aparece entonces, ubiartá hará, que viene a ser, entonces quitarás el mal. Nótese que ahí aparece pues, aquí aparece, estamos en el verso 21, ¿verdad? Aquí aparece el verbo bar, que vas a quitar. Están emparentados los vocabularios. Repito, donde aparece en Sofonías 3, verso 9, que tendrán un labio, zafá, berurá, repito, tiene que ver con quitar ese mal de tus labios, ese mal de tu boca. Podríamos hacer un estudio tremendo de eso, claro que sí, no estábamos pues preparados para presentar el estudio el día de hoy acerca de ese verso solo, pero es una explicación breve para que por lo menos se entienda que Sofonías 3.9 no está hablando de tener un idioma nuevo, una lengua nueva, menos la lengua hebrea, porque repito, en el Antiguo Testamento hebreo, ustedes no van a encontrar nunca que el pueblo de Israel hablara hebreo, menos que van a entender si ellos les dicen que van a hablar a hebreo, si le hubieran dicho en esa época a Sofonías o cualquiera de ellos, que ellos algún día van a volver a hablar hebreo, o que ellos hablan hebreo, ellos no entenderían qué es eso. ¿Cómo es eso de que hablamos hebreo? Porque para ellos hebreo es la raza, la etnia, el gentilicio.
Incluso lo demostramos al principio del estudio morfológicamente hablando. Y acá tenemos que en Deuteronomio 22, verso 1, está emparentado con esas formas verbales, con esas palabras, están allí ligados. Es un labio que va a tener que, se le va a quitar el mal de la boca, el mal de esos labios. Se les va a quitar de los labios ese mal, se les va a quitar del labio esa impureza, podemos llamarle así. No habla de que vas a tener un idioma nuevo, una lengua nueva, hermano Ricardo. Eso es un tema que podemos ampliarlo en otra ocasión, pero es más o menos lo que podemos entender por ahora. Bueno, mi hermano, ya para despedirnos, algo que quieras decir a los hermanos, te dejo el micrófono abierto y ya para despedirnos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, primero agradecer, hermano, por haberme invitado. Muy, muy lindo todo lo que se ha venido suscitando. Me parece muy, muy agradable que los hermanos estén pendientes de los estudios, estén en santidad, estén clamando día y noche. Sí resalto la idea de que el estudiar el texto hebreo de la Biblia no te hará salvo en absoluto, para nada. Que ciertamente vas a entender muchas cosas, vas a comprender bastantes cosas, ciertamente saldrás de muchos dogmas, de eso no cabe duda. Dogmas tanto quizás de la teología popular cristiana, también como judaica, que siguen a veces más tradiciones que otras cosas más. Pero esto no hará que te salves en absoluto, no hará que resucites de los muertos, no hará que profundices más en la verdad que te puede otorgar el Creador a través de su Espíritu. Y recordemos lo que dice Tito, capítulo 1, verso 2. Como lo dice, pues, para que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y eso es lo importante, ser piadosos, ser compasivos para llegar al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Eso es, mi hermano Ricardo, y un fuerte abrazo a todos y bendiciones a todos. Y muchas gracias por el amor, por las oraciones, que es lo principal. Las oraciones, que es lo primordial en todo esto, y la santidad. La santidad, que es lo que siempre sugiero, recomiendo a todos, clamar día y noche, pero en santidad. Bendiciones, mi hermano Ricardo, y muchas gracias nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias, hermano, por tu amistad, por habernos enseñado esto, por haber aceptado la invitación. Y bueno, mis hermanos, como yo siempre les digo, todos estos temas, a pesar de que algunas personas puedan estar 100% de acuerdo con todo o no, lo que debemos de tener es la sensatez de saber llevarnos en paz, de poder entender otras posturas, al menos ponerlas en la mesa, analizarlas. No, yo no digo a la gente que nos crean todo lo que decimos, pero tampoco lo rechacen, sino simplemente ser objetivos, analizarlo y, como siempre digo, al final cada quien saca sus propias conclusiones. Yo los invito, 100% recomendado, voy a dejar el link en los comentarios, el proyecto, el canal de nuestro hermano Duque Ola, se llama Torah y Evangelio, 100% recomendado. Suscríbanse a su canal, comenten también en su canal, comenten también aquí qué piensan de todo esto, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Como siempre digo, si alguien quiere opinar, aquí son libres de opinar, siempre que se haga con sensatez, con respeto y con piedad, con amor al prójimo, mis hermanos. También recordando y no nos vayamos a olvidar, ¿verdad? Que hay que tener también paciencia con las personas que vienen comenzando en el estudio de la Biblia, no juzgarles por cómo pronuncian el nombre del Mesías o cómo pronuncian ciertas palabras, porque al final de cuentas los labios purificados, por decir así, son aquellos que hablan piedad y que hablan cosa buena, no un lenguaje específico. Y bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin más, si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, chao, chao.